Sí. Dicen que es súper cortado, perdón. Ajá, no. Cero. Popcorn. Pues,
siguen teniendo como esta área de cuando no van a presentar cada uno de ellos. La mayoría, porque más en la medicina, es cuando la unidad sea normal, más rápido y más gracias de uno y también se pueden mejorar. Entonces, esta es la hoja de reporte que los datos del paciente también. A veces la paciente se podría venir. Lo que va a realizar es no, no tiene y ya luego le falta. Debe haber otro. O estos, estamos, pero son más.
Si estaba en USB. Es que tienes que ponerle cuando le pones USB. ¿Vas? No importa. A veces es al centro del medio en este otro caso, de 18.9 va a ser una compensación para que esté identificado y lo correlaciona con la fórmula. Y luego dice que, fíjense bien, sin el uso del posicionamiento anatómico. Mismo ojo en diferentes visitas. No traza una línea de diferenciación a la fobia. El sector temporal superior nos dice que tiene un grosor de 160. Y luego en otra ocasión hace el mismo escaneo, es el mismo ojo, pero en diferentes visitas, la fobia está desplazada y nos da un grosor de 112. ¿Qué nos podría hacer pensar esto? Yo le pido este estudio y a los 6 meses le pido este otro y digo, caray, de 160 me bajó a 100. Ya es una lección. Progresión de... Exactamente, de primera instancia yo digo, es un progresor rápido, me bajó tantas libras en muy poquito tiempo, hay que hacerle una cirugía filtrante urgente. Aunque no fue así, es porque no se tomó en cuenta pues esta correlación anatómica. Es por eso que este sistema APS es sumamente útil. Entonces, el grosor de capa de fibras nerviosas característicamente nos va a dar esta doble joroba, ya dijimos por qué, por el sector superior e inferior, mucho más grueso. Y una más. Y también la gráfica de pastel. La gráfica de pastel pues nos da una orientación mucho más visual para saber en qué zona es donde se encuentra el alargamiento. Y luego, nos dice aquí, por ejemplo, el temporal inferior, temporal superior. Y luego abajo dice el número, 150 micras, 140 micras, es el promedio de ese sector. Y luego abajo viene un porcentaje. ¿Quién sabe qué significa ese porcentaje? Porcentaje respecto a lo que tenía mi Exactamente, es un porcentaje en relación a esa población. La probabilidad o el porcentaje de pacientes dentro de la base normativa es menos del 5%, es menos del 14%. Siempre lo hace en base normativa, es muy importante. Y pues aquí lo tenemos ya en grande. Toda la línea verde central es la base normativa que tomaron para este equipo. Cada equipo tiene su propia base normativa. Colores verdes, normal, arriba del 5%. Colores amarillos, borderline, por debajo del 5%. Y colores rojos, por debajo del 1%. ¿Vale? Si yo viera esta línea en el sector temporal superior pegada a la línea del 0
¿Se puede? ¿Puede llegar a pasar? ¿Sí? ¿Por qué? Adelgazó hasta cero. ¿No puede que llegue a cero? ¿Qué es el efecto piso? Puede ser que yo tenga un paciente con un nervio óptico sumamente atrofiado, con una excavación del 100%, con un daño glaucomatoso muy avanzado. El OCT nunca va a ser cero. ¿Por qué? A eso se le llama efecto piso. Porque a pesar de que se adelgace todas las células ganglionares, toda la capa de fibras nerviosas, todavía tienes vasos sanguíneos, todavía tienes células de estructura, microglia, astrocitos. ¿Sale? Entonces nunca va a ser cero. Si llega a cero, quiere decir que está mal segmentado y está mal realizado ese estudio. También te pudiera generar un artefacto. Cada equipo tiene su efecto piso, no es igual en todos. Es por eso que no se puede hacer una comparativa y decir, ya tiene 40 de células ganglionares, ya está en efecto piso y estás evaluando un RPView o un cirrus, cada uno tiene diferentes parámetros. ¿Me das la que sigue? Bien, entonces, esta imagen nos dice, por ejemplo, del ojo derecho está evaluando desde la membrana de Bruch hasta donde termina el nervio óptico y nos dice, aquí hay una zona de adelgazamiento, ¿vale? Y luego en la capa de fibras nerviosas nos está marcando con la flecha que también hay una zona de adelgazamiento y en la gráfica de doble corola me dice, tienes una zona de adelgazamiento en el sector temporal inferior y en la gráfica de pastel también tienes una zona de adelgazamiento temporal inferior con un promedio de 62 y la probabilidad es menor del 1%. Es como tienen que estar evaluando cada una de las gráficas para poder hacer esa determinación. ¿Me hablan? ¿Sí? Una más. Y bueno, este es el MRW, el Minimum Ring Width. Si se fijan, aquí no hay una doble joroba, suele ser nada más como una joroba que es más continua. Una más. Y pues también vamos a tener su gráfica de pastel y nos va a decir los mismos valores que la capa de fibras nerviosas. Mismo caso, un ejemplo. Aquí es con el BMO, nos dice aquí en el sector nasal superior tienes una zona borderline y en el sector temporal inferior tienes una zona de adelgazamiento del ojo derecho. Del ojo izquierdo tienes una zona de adelgazamiento nasal, bueno, aquí es superior y temporal inferior, y aquí nos lo marca en cada una de las gráficas de pastel. Hay que estar haciendo esa correlación, hay que estar viendo todas las gráficas, no solamente la de pastel. Una más. Y luego, de todo del lado derecho, todo el lado izquierdo del reporte, la capa de fibras nerviosas y el BMO. Y luego del lado izquierdo nos pone células ganglionares. ¿Me das una mano? Bien. Las células ganglionares, ¿cómo nos lo va a mostrar? Una rejilla. Una rejilla, un cuadriculado, en donde cada área nos va a decir el promedio de grosor que tiene en esta zona. Muy importante, se divide en sector superior e inferior. ¿Vale? ¿Me das una más? Células ganglionares, ahí nos va a decir el reporte. Una más. Importante, cada uno de los equipos también tiene una cierta calidad que tenemos que estar viendo para saber si es confiable o no. Por ejemplo, del 5, ¿cuánto es lo mínimo? Arriba de 6, de 6 para arriba ya puedes decir que tiene una calidad adecuada. ¿Qué nos podría generar una calidad? Si se ven líneas negras en el esquema de algo que pasó que la luz no pasaba. La calidad mínima del espectralis 25, lo máximo es 40. Me das una mano. Y bueno, aquí nos da esta gráfica inferior que nos da una comparativa de los promedios del superior con el inferior. ¿Para qué nos sirve? Pero ya me sirve saber si el sector superior está más bueno que el inferior.
George, puedes ponerlo ahí. Es el micrófono. Bueno, una de las características es que hay asimetría. Una asimetría entre el sector superior e inferior o una asimetría entre un ojo y otro, esto es característico del daño del glaucoma. Es por eso que nos pone esta gráfica de diferenciación. ¿Me habla que sigue? Nada más. Y luego también nos da otro reporte aislado de células ganglionares. El de la izquierda nos da como los grosores promedio que vamos a encontrar en el área de la mácula. El de la derecha es el de probabilidades. Mismo caso, colores verdes normal, colores amarillos abajo del 5, colores rojos abajo del 1%. La de aquí abajo, ¿para qué nos sirve esto? Pues para estar viendo si no hay una alteración en la retina. Si hubiera una degeneración macular, va a salir dañado y no necesariamente es un daño por glaucoma. Hacer una determinación en conjunto de glaucoma con degeneración macular es de los diagnósticos más difíciles. ¿Por qué? Porque tanto el campo visual como el OCT van a salir alterados. Y la gráfica de pastel y al centro nos da los grosores promedios de la capa de células masculinas. ¿Eso se toma al mismo tiempo o es con el Todo muy bien. ¿Quién me habla del reporte de aquí? ¿Qué leyeron? ¿Qué saben de él? ¿Nadie nunca ha leído o ha escuchado el reporte de aquí? No. Sí. Bueno, pues el reporte de Hult. ¿Cómo? No, pues ya tiene un buen rato. También en el Citrón se lo dan. Pero bueno. Donald Hult es un investigador que está en Nueva York. Y él realizó este reporte, el reporte de Hult. ¿Cuál es la diferenciación? Él determinó que la zona temporal inferior es la zona que más se daña en glaucoma. La zona temporal inferior tiene una zona de vulnerabilidad macular. Es decir, si tienes daño en esta zona, la probabilidad que ya tengas daño a nivel central y en la mácula es muy importante. Entonces, la mayoría o todos los estudios que nos ponen nasal al centro y temporal a los lados. Él dijo, porque es así, no me sirve eso, yo prefiero ver al centro, el sector temporal, que es la zona de más daño, y los nasales a los lados. Entonces, eso lo modificó, si se fijan, temporal está al centro y los nasales están a los lados. ¿Para qué? Porque él va a poder tener una mejor visualización y no va a tener una gráfica partida a la mitad de la zona de mayor vulnerabilidad. Nos da igual gráficas de pastel y luego esto de aquí es lo más interesante. Él nos pone una plantilla de un campo visual 24-2 para el complejo de capa de fibras nerviosas y para células ganglionares nos pone un mapa 10-2. Entonces, con esto nosotros podemos dar una idea mucho más fácil de la relación estructura-función, en donde yo ya puedo determinar que la probabilidad o es muy probable que mi paciente tenga daño a nivel de esta zona. Mismo caso aquí, la probabilidad de que haya daño en el campo visual es en esta zona. Entonces, en este reporte yo veo el OCT y también veo de manera pues un poco empírica cómo podría estar el campo visual dañado. ¿Para qué me ayuda esto? Pues me ayuda a tener una idea más clara y poder hacer una correlación entre los campos visuales y el OCT. Regularmente tenemos nasal al centro, el que modificó temporal al centro. ¿Bien? Una mala. Entonces, por ejemplo, parte de abajo, si tenemos un daño en el centro, o sea, así como está ahí abajo, sería más cosas más complicadas. A ver, otra pregunta. No, o sea, por ejemplo, si tenemos un daño en la parte de abajo, ¿Está? no, de la, entonces, en el campo visual,
nos saldría un escotoma central. Bien. Este de aquí, células ganglionares. ¿Dónde hay zona de defecto? ¿Cómo? Muéstrame con la fecha en donde hay zona de defecto en esta célula ganglionar. O sea, en la parte de aquí arribita, ¿no? El lanzamiento, ¿no? Ahí quedó dañado, ¿lo rojo o lo azul? Porque hay el lanzamiento. En esa que tú me estás mostrando, ¿en dónde está la zona de adelgazamiento? Esta parte, ¿no? Exactamente. Aquí está la gráfica, aquí nos dice, más grueso, colores mucho más cálidos. Más frío, adelgazamiento. Entonces, la zona de adelgazamiento de esta zona se encuentra aquí. En la gráfica superior, colores más cálidos, más grueso. Colores más fríos, adelgazado. Entonces, esta zona temporal inferior se está correlacionando con esta zona de adelgazamiento aquí en esta parte. O sea, no tiene nada que ver. ¿Y por qué aquí está al revés? Porque el campo visual se- Exactamente, nos pone ya la plantilla volteada porque es como lo vamos a ver en el campo visual. Y si se fijan, aquí dice inferior retina, superior retina, inferior, superior. Ya lo volteó. Entonces, el daño que vamos a encontrar en el campo visual, en el mapa 24-2, es muy probable que se encuentre en estos puntos. ¿Cómo? Pues pudiera ser un escotoma arqueado, no lo sé. ¿Vale? Entonces, es por eso que este reporte es sumamente útil, porque ya te da un análisis de cómo vas a poder encontrar los campos visuales. Ya está girado, ya está volteado. Muy bien, dame la que sigue. Una más. Y aquí está el ejemplo, ¿vale? Entonces, en esta zona, ¿cómo podríamos encontrar defectos? Pues en esta zona superior. De células ganglionares, ¿cómo podríamos encontrar este defecto? Pues también aquí, en esta zona superior. ¿Vale? Me habla así. Bien. Ahora, esto que les voy a decir son datos bien importantes. ¿Alguien ha escuchado el concepto de green disease? No todo lo verde está bien. Básicamente, pues hay que diferenciar también Exactamente. Yo le puedo tomar un OCT a un paciente hoy y está en colores verdes. Yo le tomo otro al año y sigue en colores verdes. Pero luego vi que hubo una diferencia significativa de disminución de grosores. Digamos que disminuyó 10. ¿Es significativo o no? Capa de fibras nerviosas le bajó 10 mitras en un año. ¿Es significativo? Sí es significativo y sigue en colores verdes. ¿Vale? ¿Es daño glaucomatoso? Sí. ¿Tiene progresión? Sí, pero me sigue cayendo en colores verdes. No tenemos que hacer un análisis por colores, no sirve. Tienes que analizar cada uno de los vectores promedio y tienes que hacer la comparativa de vectores entre cada uno. Si hubo una disminución significativa, quiere decir que hay progresión, aunque siga en colores verdes. ¿Vale? Entonces, una diferencia mayor de 9 micras en el grosor promedio entre ambos ojos, también esto puede ser significativo y te tiene que llamar la atención de un probable daño glaucomatoso o puede ser un signo temprano. Entonces, tenemos una diferencia de 2 o 3 micras también. Ahorita te voy a dar los valores. O sea, en un año avanza. Cada OCT tiene su rango de progresión. Entonces no me los aprendo todos, pero aquí los traigo anotados. Mira, dame la que sigue. Y luego tenemos el contrario, tenemos el red disease, en donde, por ejemplo, a un miope alto le tomas un estudio y va a salir rojo. Así, híjole, pues tienen también glaucoma. Aparte de su miopía magna, tiene glaucoma. Luego al año le pido un estudio y todos los promedios y sectores están sanos, o no hay cambios, perdón, y siguen rojo. ¿Tiene enfermedad por glaucoma? No tiene, y no tiene progresión, ¿vale?
Entonces, a pesar de que esté en rojo, no es indicativo de progresión o de daño. Principalmente, ¿en qué lo encontramos? Cuando hacemos miopes altos principalmente. Ahora bien, aquí están ya todos los datos que me preguntabas. El adelgazamiento fisiológico de la capa de fibras por edad, el Spectralis, 0.60 micras por año y el Zurut, 0.48 por año. Una persona sana le tomas y va a tener este adelgazamiento y es normal. Un paciente con la corona, del efecto piso, nunca va a llegar a 0 micras. ¿Por qué? Porque tenéis células de Müller, ascorla, microbia y vaso sanguíneo. ¿Cuál sería el efecto piso para el Spectralis? 49 micras y para el Zurut 57. Una más. Bien, sugestivo de progresión. Voy a capa de fibras nerviosas. Yo veo que hay una disminución de 5 micras o más en el promedio, es decir, en el centro, entre un estudio y otro, yo ya puedo determinar una sospecha de progresión. Si lo quiero hacer por sectores, de 7 a 8 micras por cada uno de los sectores en capa de fibras nerviosas. Eso es lo que tengo que estar viendo. A pesar de tener colores verdes, yo me tengo que ir punto por punto y hacer esa determinación si hubo una disminución significativa. ¿A la que sigue? Entonces, si notamos En espectrales, no. De cirrus no me sé, pero no lo investigo. Y nos dices cuáles son los parámetros de importancia de adelgazamiento en el cirrus. Bien. Células ganglionares. Sector superior e inferior es lo que les comentaba. Es muy importante. Diferencias de más de 5 micras, sospecha de glaucoma. ¿Me das una mano? Células ganglionares, adelgazamiento fisiológico, 31 micras por año. ¿Me das una mano? Un cambio en células ganglionares más de 4 micras también ya es sugestivo de progresión. Si se fijan, células ganglionares es un poco más delicado o más objetivo en cuanto a los adelgazamientos. Desde 4 ya nos puede estar diciendo que hay sospecha de progresión. ¿Me das una mano? ¿Cuál es el efecto piso de células ganglionares en espectralis? 45 metros. Bien. ¿cuál es lo normal de células ganglionares? ¿En espectralis? Híjole, no me acuerdo, como 110. De 110 más o menos 20. No tengo el valor, pero algo que estoy. Creo que 112, pero no sé. 112. De 80. Sí, como cada equipo tiene su promedio, pues. Muy bien. Les voy a poner un caso clínico donde vamos a implementar. Ay, espera, ya me salí.
Yo por lo regular pido los dos, porque los dos me dan más información. El que te detecta primero cambios es el otro. Establecido que debes de tener como una reducción del 5% de células ganglionares para poder evidenciarlo en el campo de trabajo. Después de tener daño por glaucoma, que se empezar a continuar. Entonces, siempre en el punto es como de dos veces una rodilla, solo con clínicamente tú lo ves y se saca la luz y se ve medio grandote, incluso hasta hay una corrección de la medida dependiendo de la culpa que tienes. Por ahí hay una tablita de la corrección que debería hacer. Y con eso ya puedes determinar clínicamente. Por cada, de 1.2 micras por cada día sería como que normal. 1.2 por cada Entonces, desde la clínica, tú ya puedes decir, ah, caray, se ve que está muy grande. Y la excavación se ve muy amplia. ¿Cómo lo confirmas? Pues con el OCT. Ahí ya te va a dar la medida del nervio óptico y a pesar de que tengas una excavación gigante, pues ya puedes pedir, no hay ningún inconveniente. Sí, ante la sospecha más vale pedirle los dos y que no tenga nada, mucho mejor. A que sí tenga y no se lo pidas. Bueno. Voy a presentar este caso, masculino de 69 años, acude al departamento de primera vez de glaucoma. Solamente diabetes de 6 años de diagnóstico, oftalmológico negado, presión de 15 y de 16. ¿Me das la que sigue? Jesús describe esta imagen. Una imagen de fondo de ojo, en la cual no vemos espaciales medios, tenemos un nervio óptico, una excavación amplia, de casi de totalidad. Es un poco asimétrico, no es totalmente definido los bordes. La coloración es amarilla, pálida. Las arcadas temporales de alteración. La región macular. Tenemos lesiones hiperpigmentadas. Bien, la relación anterior es lo más. Okay, muy bien. Del nervio óptico, ¿qué otra característica le ven? La visualización de los vasos tendencias a la periferia. ¿Qué más? ¿Algo más? Tiene una muescota aquí. Una muescota ahí en ese sector temporal superior. ¿Qué más? ¿Qué le ven a la retina? Así característico del glaucoma. ¿Cómo? Blanqueamiento de las papilomacular. ¿Tiene capa de fibras? ¿Qué de la capa de fibras? Es la coloración ¿En dónde? sector inferior. A ver, muéstrame en dónde.
No. En las arcadas temporales. A ver, muéstranos con el cursor. Mario, ¿cómo pongo eso? Esta de aquí. Esta parte de aquí. Exacto. Esto de aquí es un defecto característico de capa de fibras nerviosas que se correlaciona con esta muesca y aquí pareciera como que hubiera una hemorragia bien chiquitita ahí en esta zona. ¿Se fijan este cambio de coloración que se ve más oscuro aquí y aquí? Eso es un defecto de capa de fibras nerviosas. Se ve más oscuro. ¿Vale? Y que localiza clínicamente muy bien con esta muesca. ¿Sale? Yo cuando veo una ¿Puedes fotografía, señalar la muesca? veo una muesca, veo una hemorragia peripapilar, tengo que buscar estas zonas de defecto en la capa de fibras nerviosas. Doctor, Cuando ¿puedes estás señalar haciendo la la evaluación muesca? del fondo de ojo es medio difícil detectarlo porque el paciente no opera, se mueve, no se alcanza a ver bien. Pero en una fotografía es muy característico, ¿vale? Y pues sí, una excavación bastante amplia. ¿Podrían decir que clínicamente pudiera tener un daño glaucomatoso? Sí. Leve, avanzado, moderado. Avanzado. Muy bien. ¿Quién me describe esta imagen de la derecha? ¿Este qué ojo es? Izquierdo. ¿Ok? ¿Quién me describe el ojo derecho? A ver, por favor. Estamos viendo una foto clínica de un ojo de fondo de ojo derecho, donde se visualiza el nervio con transparencia en medios. El nervio óptico se ve de cierta manera los bordes un poquito irregulares. El borde, un poquito de bordes irregulares, ¿sí? Con una coloración un poquito pálida, ¿sí? La excavación se mira aparentemente de unos 7 con una visualización de lámina cribosa. Los vasos se van hacia la periferia, hay una atrofia peripapilar. La emergencia de los vasos, sí hay un poquito de rectificación. La mácula se ve libre, hasta eso. La retina pues aplicada. No como tal. Pues también se ve bastante excavado y también se ve bastante sospechosa. Más Se ve más pálido. Justo al centro se puede hacer esa determinación de excavación bastante amplia. ¿Es el mismo paciente? Es el mismo paciente. Es el mismo paciente. Estas fotos se tomaron con el compás, con el perímetro. Muy bien, la que sigue. Libre de rojo. ¿Vale? ¿Se fijan el defecto de capas? Justo ahí la podemos determinar. ¿Me das otra? Ok, entonces, con este daño a nivel del nervio óptico, ¿cómo esperarían encontrar el OCT? A ver, uno nada más. La capa de fibra nerviosa adelgazada. Del ojo izquierdo, ¿en dónde la podrías encontrar adelgazada? Del ojo izquierdo. Sí, pero temporal. ¿Cuál? Pero temporal. Inferotemporal. No, ¿Dónde vimos que estaba el peso y el capas? Temporal superior. Súper. Del otro ojo no es tan determinable porque no tiene una muesca o una localización, se ve más difícil. Pero el izquierdo tenía su muesca temporal superior y su defecto de capa de fibras. ¿Mira la que sigue? ¿Cómo no lo muestra? ¿Se correlaciona a la clínica? Entonces, en la gráfica de doble joroba, temporal inferior, aquí nos está marcando que hay una zona de adelgazamiento localizada. En la gráfica de pastel, temporal inferior, nos está haciendo la determinación que hay una zona de adelgazamiento muy localizada y que se correlaciona con células ganglionales, ¿vale? Como corren todas las fibras arqueadas hasta esta zona, hay una correlación de adelgazamiento. Sector superior e inferior, hay una diferencia de 28-30 también, ¿vale?
Y del ojo derecho, pues nada más aquí hay una zona borderline. No es tan característico, pero este sí está muy característico. Muesca, defecto de capa de fibras, zona de adelgazamiento temporal superior, ¿vale? Está así como de la que sigue. Una más. Aquí nada más es para ejemplificar la muesca, otra más. Y el efecto de capa de fibras. Una más. Otra más. Zona de adelgazamiento localizada, temporal superior. Y aquí también una más. Y otra más. Una más. Entonces, si se fijan, hay una muy buena correlación entre nosotros lo que vimos a nivel clínico, luego le pedimos el OCT y hay correlación. ¿El del sector inferior? No, eso es normal. Es la capa de fibras, es normal. ¿Esto de aquí me dices? Sí. No, eso puede ser normal. Sí. ¿Haz una más? Bien. ¿Quién me dice cómo seguimos con el ojo izquierdo, que es el característico? ¿Cómo podríamos encontrar el campo visual? Alterado en la zona inferior. ¿Dónde? Inferior. ¿Inferior dónde? Inferior temporal. No. Exactamente. Es todo lo contrario. Si es temporal superior, ¿qué vamos a encontrar? Nasal inferior. ¿Vale? Muy bien. Y generalizado. El ojo derecho. Pudiera ser. Pudiera ser. Pero ahorita, como ese está muy localizado, quiero ejemplificar. A la que sigue. Ese es su campo visual. Entonces, ¿tiene daño o no tiene daño? A ver, Neftalí, escríbeme el campo visual del ojo izquierdo. Un campo visual, mirar la mancha ciega. Bien, ¿qué tipo de prueba es? Un campo visual, 24-2. ¿Qué estrategia? Muy bien. ¿La agudeza visual es objetiva? ¿Es confiable la agudeza visual? Sí, sí es ¿La agudeza visual mínima? H, ¿no estuviste en la clase? ¿Cuál es la agudeza visual mínima? 20/80. 20/80. Ok, continúa. ¿El tamaño pupilar es adecuado? Sí. ¿Cuál es el tamaño pupilar mínimo? Bueno, si está muy pequeña, 2 milímetros. si está abajo de 2, hay que dilatarlo. ¿Vale? Tiene su refracción también. La edad y fecha pues se ven adecuadas. Los estímulos se ve todo bien. ¿Es confiable en esto o no es confiable? Muy bien. Entonces tenemos un campo visual que tiene buena agudeza visual, está bien realizado, tiene su refracción y es confiable. ¿Vale? ¿Le puedes bajar un poquito? Bien. Patrón de mi campo de glaucoma dentro de límites normales. Aquí se establecen algunos puntos, pero no tienen un clúster característico de glaucoma. ¿Por qué pueden estar ahí? Pues, quién sabe, puede ser por la alteración en la mácula que tenía, que parecía que tenía drusis. ¿Vale? Pero un daño glaucomatoso, pues no hay. MD bien, dentro de límites normales, BPI bien. Entonces, hasta ahí se ve un campo visual sano. Si tú nada más ves el campo visual y el tracking, bien realizado. Entonces, está bien ese campo y es sano. ¿Me das la que sigue? No, pero ahí las desviaciones totales no presentan valores negativos. Tú dime.
Según yo, Cumple con los criterios de Forward Parish para daño mínimo. Digamos que ya tienes 2 campos que los realizó bien. Cumple con los criterios de daño mínimo. ¿No? ¿Seguros? pues es que. A ver, Ahorita nada más es campos. Yo tengo mis campos, me dicen, le quiero presentar estos campos. Se ve bien excavado, tiene un defecto, tiene muesca y este es su campo. ¿Tiene daño? ¿Cumple los criterios? No cumple los criterios mínimos de daño de Forward Parish. ¿Me da la que sigue? ¿esto qué? A la que sí. ¿Y el otro derecho cumple criterios? Está mejor. Dentro del límite, el MD está bien. No hay un bloque característico de daño. Es confiable, está bien realizado. ¿Me das la que sigue? Y entonces, ¿tiene o no tiene glaucoma? ¿Verdad? ¿Tiene o no tiene glaucoma? Anatómicamente, sí. Funcionalmente, no. ¿Tiene sí o no glaucoma? ¿No tiene glaucoma? ¿Tiene glaucoma? ¿Tiene glaucoma? Tenemos que ver si es un daño preferido. ¿Tiene glaucoma? Sí. Pero si es un daño funcional. No. ¿Tiene glaucoma? Sí, tiene daño. ¿Tiene glaucoma? Sí, tiene glaucoma. Su caso. ¿Tiene glaucoma? ¿Tiene glaucoma? ¿Sí o no? Es dicotómico. Sí, no. O lo envío. Los que dijeron que sí. Pues sí, sí tienen glaucoma. ¿Cuál es el diagnóstico de este paciente hacia este punto? Yo lo vi en este momento. Exactamente. ¿Y qué más? Y digamos que tiene ángulo abierto. No lo describí, pero digamos que tiene ángulo abierto de tensión normal. ¿Y qué más? ¿Y eso cómo se le llama? Preferido. Entonces, este paciente tiene un glaucoma, digamos que es primario, no puse más información, de ángulo abierto, no puse más información, de tensión normal, preferido. Justo lo que les había dicho, se tiene que llegar a presentar un daño de hasta el 30% de las células para que puedas ya evidenciarlo en el campo de estudio. No, y si por ejemplo, el paciente le hacemos un puede ser que lo detectes tempranamente, o uno de onda corta del swab, puede ser que ahí lo detectes. Entonces, de 30. No lo sé. Yo solo conozco a un doctor que tiene Matrix, que está en la ceguera. De ahí más no sé de nadie más que tenga Matrix. Y en este caso se le da seguimiento en cuánto tiempo. Yo a él, bueno, a otra pregunta. ¿Le inicias tratamiento? Sí. Está en 15 y 16. Como está normal, ¿le inicias tratamiento? Igual. si tuvo Dicotómico, sí, no. sí, si te está presentando esa aplicación para crear El glaucoma de tensión normal sí se trata y hay que bajarle por lo menos del 20 al 30% de la presión intraocular basal. Se ha establecido que el glaucoma de tensión normal no es de tensión normal, es porque solamente en la mañana le tomaste la presión, pero puede ser que a lo largo del día por ahí tenga algún pico hipertensivo. ¿Quién? Exactamente, le pudieras hacer una curva, por ejemplo, con el iCare Home, y ya ahí puede ser que veas, mira, en la madrugada, en cuanto se levantó a las 7 de la mañana, tuvo ahí un pico hipertensivo.
Los picos hipertensivos generan más daño. El 30% de daño para ¿Qué son las capas? ¿Qué son las fibras nerviosas? ¿Qué es? Pero anatómicamente, ¿qué es? Del conjunto. Son las acciones de las células ganglionares. Entonces, el adelgazamiento de las células ganglionares va a generar que los axones se adelgacen. El nervio óptico está formado de axones de las células ganglionares. Si se adelgazan, el nervio óptico se adelgaza y es por eso que se aumenta la separación. Entonces, es como en conjunto. Se adelgaza células ganglionares, se adelgaza capa de fibras, se adelgaza el nervio. no está diciendo esto de los niños, específicamente los controles. No. No, porque hay la entidad preferida. Bueno, ¿dudas, preguntas? Del OCT de este paciente yo se lo pediría a los 3-4 meses. Yo también una duda respecto a eso. Entonces, realmente la forma ya no lo toman como que ya no tenemos que corregir la bio de todo eso, lo toman como un factor de riesgo nada más. Pero, por ejemplo, este paciente, si tienen el bote de 400 micras, cuando no estoy así de tomaré o el plano 450 micras. Incluso operado de pues sí, mejor que estés operado. Mira, si te vas a los extremos, o sea, si te vas a los extremos de los grosores corneales, sí lo puedes tener en cuenta, ¿vale? ¿Quién ha escuchado del Corbis? ¿Qué es el Corbis? La histérisis. Exactamente. El Corbis está bien interesante porque te hace una corrección con un algoritmo súper heavy, ¿no? Y te dice, en este paciente que tienes una córnea delgada, por corrección biomecánica de histérisis corneal, la presión real que debería de tener es tanta. Pero se hace un algoritmo y toma parámetros corneales sumamente especializados. Tú ves un reporte del Corbis y son como 20 gráficas de pura física. Entonces, eso sí te puede ayudar para hacer una diferenciación y decir, ah, sí, mira, la presión real es esta. Pero hacerle nada más la paquimetría y tú establecer como esa relación, no hay una correlación lineal. Te puede dar una idea de decir, bueno, puede ser que esté más baja o más arriba, pero en realidad no es objetivo y no hay una estandarización con eso. Pero sí, sí se puede tomar en cuenta también. Si tienes el Corbis, pues será mucho más información. Tanto por la estructura de la célula. Es un estudio de correlación en que la lámina filosa puede ser más delgada y más larga. ¿Me gusta el disfruta? Pues es prometedor. Te tienes que guardar las de 15. ¿Cómo te la vas a puedes hacer una Gracias.